gusto, mi nombre es Alejandra, soy estudiante de Sociología y para las corrientes de pensamiento sociológico quiero exponer lo siguiente. Y es que respecto al método de investigación es muy difícil, pues con el tiempo se llegó a dificultar para comprender y realmente hallar cuáles eran los métodos efectivos. Lo que sí podemos comentar en otras palabras es que a veces llegó a incluso como a discutirse lo que tenía que ver con los conceptos. Sin embargo, algo interesante es que realmente la investigación resulta vacía si no hay un compromiso con aquello que se pretende comprender, porque se debe elegir entre una disputa permanente y definir una valoración ante un mundo de desequilibrios que exige caminos para alcanzar la igualdad y la justicia social. La ciencia del investigador es tan solo un medio por el cual los pueblos afloran su pasado y clarifican su presente. Sin la participación popular o sin esa participación social, entonces se pierde todo sentido. Ellos son la base y la razón del conocimiento para transformar y para saber tallar nuevos rumbos, bueno, nuevos horizontes para la sociedad. Sumado a esto, entonces el investigador ya no es quien él tiene el sabor, sino más bien quien tiene el saber, sino es quien debe callar para comprender al otro, obteniendo un conocimiento que es la acción. En otras palabras, es el lenguaje que dice la verdad, el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo o llegar a sentir pensando. Es decir, que el proletariado como clase social también puede imponer o desarrollar su propio sistema de interpretación de la realidad, o sea, su propia ciencia. Con el tiempo entonces se llegan a ver realidades que son ideales, son conceptos puros y que no pueden ser contrastados, más bien se referencian bajo la herramienta de la acción social. Y llega también pues, a ser en un sentido subjetivo el hecho de que cada uno de los sujetos como acercamiento al fenómeno social surjan ideales, intereses, esa idiosincrasia como investigador, como científico, y que se hace referencia al espíritu de su época. Por ello el tipo ideal o concepto ayuda a ordenar esa realidad moldeándola y dándole una forma que lo importante al comprender un fenómeno es llegar a ser una herramienta útil para la interpretación de ese fenómeno social. Razón por la cual entonces se evidencia la recuperación del sujeto en comparación a las líneas estructuralistas. Por ejemplo, está la justicia, que llegan a ser valores, ¿cierto? Como el respeto, la equidad, la igualdad, la libertad, y con base a ello se garantizan los derechos de la sociedad para medir los comportamientos en la acción social de actores sociales. Y allí entonces se habilitan ciertos pilares con la confianza, ¿sí? En esa institucionalidad que la garantiza, en esa inoperancia, en esa corrupción, en la falta de atención. Proporciona una brecha de tipo ideal. Esa acción racional con fines específicos plantea intereses que han constituido un imaginario permeable de desconfianza por una conducta antiética ante el sentido subjetivo del sujeto. Ya teniendo esto en cuenta, observando cómo pues, el método de investigación pues, afecta muchísimo cómo evaluar a la sociedad, pues, empiezan a surgir ciertos actores pensantes respecto a la sociedad, donde revela con facilidad cómo mediante sus análisis permiten que haya claridad, digamos, en la postura que tiene el ser humano en este mundo existente. Inicialmente la imposición cultural que se ha diseñado, ¿cierto? Es como una violencia simbólica porque es algo autoritario y eso incluso lo mencionó este pensador, Bourdieu. Él entonces hacía referencia de cómo la escuela llega a ser una estructura que moldea a los chicos y allí mismo se impone con claridad eh, esa estratificación que se vive en la sociedad diaria. Entonces eso mismo sucede en la escuela. Allí se ve el chico que tiene su papi, su mami, está el chico que pues lamentablemente no cuenta con ellos, está el chico, bueno, son muchas características, o por ejemplo en nuestro caso, escuelas o colegios del distrito que tienen que
dar atención incluso a chicos que escapan de la violencia de nuestros países cercanos. Entonces, eso denota cómo la escuela también llega a ser como esa estructura que moldea, ¿cierto? Dando razón entonces cómo el sujeto se adjudica en la capacidad de medir y de juzgar si las actividades que se realizan son de forma adecuada o no, ¿sí? Y si esto refleja o son correspondientes a la base socioeconómica en la sociedad que está manejando. Allí entonces, como síntesis con respecto al rol de los intelectuales en la escuela, y respecto o que hace la comparación con la sociedad, es una reproducción epistemócrata, es la cosa, donde mediante diplomas entonces se convierte en un capital cultural la persona que lo adquiere, y eso se denomina así como una estructura social, y allí entonces vienen surgiendo esas clases, así, clases estudiantiles. Ya entonces, ya lo que tiene que ver, por ejemplo, Bourdieu en su texto de la reproducción menciona, ¿cierto?, que refleja cómo las ciencias sociales es difícil de hacerse, de leerse, ya que las categorías del pensamiento que actúan en la comunicación como resultado son construidos contra las categorías del pensamiento, rebosado por la noción del hábito. Entonces, en otras palabras, el sistema escolar es como una mecánica que reproduce sistemáticamente ese sistema burgués. Teniendo en cuenta este pensador, ¿cierto?, también nos permite pues analizar que no es el único que llega a hacer el análisis del ser humano en este mundo y como dando claridad de ello, sino que Marx, Durkheim y Weber también dan claridad de ello. Por ejemplo, Marx hace alusión a lo que tiene que ver con cómo el hombre es explotado, es esa máquina, ¿no? Durkheim entonces explica que estamos divididos, ¿no?, en ese caparazón profano, nuestro cuerpo, y en ese espíritu que es algo santo y que solamente requiere cubrir necesidades. O en su defecto Weber, que examina cómo el hombre es moldeado a causa con el fin de desinhibir sus propios deseos o demandas sexuales. Entonces se ocupa, ¿cierto?, en ese hombre ejecutivo, en esas formas. Por eso es importante entonces hacer un análisis claro de cómo el ser humano cada día pues ha tomado ciertas connotaciones, y qué bueno que hagamos esa retrospección interna, porque nos permite entonces analizar a cada uno, bueno, qué estoy haciendo yo con mi vida, qué estoy haciendo como sociólogo, bueno, características muy interesantes. Gracias por su atención.